El sol de la mañana se colaba por los ventanales de la sala en la casa de Sofía, pero su luz no conseguía calentar la frialdad que se había instalado en su corazón. Estaba sentada en un viejo sofá de tela desgastada, con la mirada perdida en la mesa de madera donde su madre, la señora Elena, la observaba con el rostro tenso. El aire en la habitación se sentía pesado, opresivo, como si una carga invisible aplastara cada rincón. «Sofía, tienes que entender», comenzó la señora Elena, su voz firme pero con un temblor delatador. «Esto es por tu futuro. No puedes seguir viviendo así, sin una chamba estable, sin ninguna seguridad. La familia del señor Raca es una oportunidad de oro». Sofía soltó un largo suspiro, sus manos retorciendo el borde de su falda. «Pero, mamá, ni siquiera lo amo. ¿Cómo puedo casarme con alguien solo porque es rico? ¿Qué diferencia hay entre eso y ser una muñeca que se puede comprar?» Su madre bufó, sus ojos entrecerrándose con una mezcla de ira y desesperación. El amor no paga las cuentas ni te da una vida digna, hija. ¿Crees que no sé lo difícil que ha sido nuestra vida desde que tu padre murió? Deberías estar agradecida de que el joven Alejandro te acepte, a pesar de su condición. Sofía sintió que el cuerpo se le ponía rígido. Las palabras de su madre eran como dagas que se clavaban profundo, pero una parte de ella sabía que no estaba del todo equivocada. Desde que su padre falleció 5 años atrás, su familia había luchado contra una marea de dificultades económicas que amenazaba con ahogarlos. Sin embargo, ¿era este matrimonio la verdadera solución? Su mente voló al primer y único encuentro que había tenido con su prometido, Alejandro. Era un hombre indudablemente apuesto, con una mandíbula bien definida y unos ojos oscuros y profundos. Pero en esa mirada había un vacío, una resignación que helaba la sangre, como si hubiera renunciado a algo fundamental. Y, por supuesto, la silla de ruedas que lo acompañaba a todas partes tenía cada momento de un silencio incómodo y solemne. Cuando se los presentaron, la conversación fue breve y gélida. Alejandro parecía completamente desinteresado, y Sofía se sintió como una mercancía exhibida en un mercado, evaluada y tasada. «Te casas la próxima semana», dijo su madre, arrancándola de sus pensamientos. Su voz era un decreto, sin dejar espacio para la réplica. «Todo está arreglado. No nos hagas pasar una vergüenza». Sofía bajó la cabeza, sintiendo como las lágrimas se acumulaban en sus párpados, amenazando con desbordarse. Sabía que no tenía opción. No podía oponerse a su madre, no cuando ella insistía en que todo era por su propio bien. Pero en el fondo de su alma, se sentía como un pájaro forzado a entrar en una jaula de oro, atrapado y sin esperanza de volar jamás. Días después, Sofía se encontraba frente al espejo de su habitación, observando el vestido de novia blanco que envolvía su cuerpo. Era una prenda hermosa, exquisita, pero se sentía ajena sobre su piel. No se sentía como una novia a punto de celebrar el día más feliz de su vida, se sentía como una víctima de un destino cruel e implacable. En la iglesia, una antigua construcción de cantera en el corazón de Guadalajara, todo sucedió a una velocidad vertiginosa. Una música suave de órgano acompañaba sus pasos hacia el altar, pero ella apenas la oía. Sus ojos estaban fijos en la figura de Alejandro, que esperaba sentado en su silla de ruedas al final del pasillo. Su expresión era un lienzo en blanco, casi desprovista de emoción. Cuando pronunció sus votos, su propia voz tembló, un susurro frágil en la inmensidad de la nave. Alejandro, en cambio, respondió con una calma imperturbable, como si estuviera recitando un guión aprendido, un trámite sin alma. Tras la ceremonia, subieron a un lujoso auto negro que los llevaría a su nuevo hogar, una hacienda en las afueras de la ciudad. Sofía se sentó en silencio junto a Alejandro, sin saber qué decir. El aire entre ellos era denso, cargado de palabras no dichas y futuros inciertos. En su corazón, una pregunta resonaba como un eco interminable: ¿qué será de mí ahora? No tardaría en descubrir la verdadera y cruda razón detrás de ese matrimonio. Unos días después, mientras ordenaba un viejo despacho en la hacienda, encontró un sobre grande y abultado. Dentro, descubrió los documentos que detallaban la enorme deuda que su familia había contraído con la familia de Alejandro. La cifra era tan astronómica que comprendió de inmediato:
Su madre no había tenido otra opción más que vender su futuro para saldarla. Sofía apretó los papeles con manos temblorosas. Su corazón era un torbellino de rabia, decepción y una profunda desesperanza. Se dio cuenta de que no solo estaba atrapada en un matrimonio sin amor, sino que era una pieza en un juego familiar mucho más grande y despiadado de lo que jamás había imaginado. La primera noche en la hacienda fue una de las más solitarias de su vida. La casa era inmensa, majestuosa, llena de muebles caros y obras de arte que parecían observarla desde las paredes. Era el tipo de lugar que debería hacer feliz a cualquiera, pero para Sofía, se sentía como una prisión dorada, vasta y desoladoramente vacía. Cada paso que daba sobre el suelo de mármol pulido resonaba en el silencio, un eco extraño que le recordaba que ella no pertenecía allí. Alejandro apenas habló después de que llegaron. Se limitó a dar instrucciones breves al mayordomo sobre la habitación de Sofía y lo que debía prepararse para el desayuno. Luego, sin una sola palabra más para ella, se dirigió a su propia ala de la casa. La puerta se cerró con un suave clic, un sonido definitivo que dejó a Sofía completamente sola en la imponente sala principal. Decidió irse a dormir temprano, aunque sabía que el sueño no vendría. Su mente era un carrusel de pensamientos, repasando los acontecimientos de las últimas semanas. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Realmente iba a pasar el resto de su vida así, atrapada en una jaula de apariencias y soledad? A la mañana siguiente, la atmósfera no había cambiado. Alejandro apareció en el comedor solo para desayunar, y su conversación se limitó a lo estrictamente práctico. «Puedes usar libremente todas las instalaciones de la casa», dijo él con voz monótona mientras untaba mantequilla en un pan tostado. «El personal te ayudará si necesitas algo». Sofía solo asintió, sin saber qué responder. Intentó preguntarle sobre su rutina diaria, pero sus respuestas eran siempre cortas, teñidas de una indiferencia que dolía. Después del desayuno, Alejandro desapareció de nuevo en su estudio, dejándola una vez más a solas con el silencio de la hacienda. Los días siguientes transcurrieron con la misma monotonía. Sofía se sentía como un fantasma en su propia casa, presente pero invisible. Intentaba llenar las horas leyendo libros de la vasta biblioteca o paseando por los jardines cubiertos de bugambillas, pero todo se sentía insípido, sin propósito. Se sentía cohibida incluso al hablar con el personal de la casa, quienes parecían tener una lealtad inquebrantable y silenciosa hacia Alejandro. Sin embargo, una tarde, mientras deambulaba por un ala de la casa que no había explorado, encontró una puerta entreabierta. Era la biblioteca personal de Alejandro. La habitación estaba revestida de estanterías de caoba que llegaban hasta el techo, repletas de libros. Un vago aroma a papel viejo y cuero flotaba en el aire. Sofía entró, su curiosidad venciendo su timidez. Empezó a recorrer las estanterías, pasando los dedos por los lomos de los libros, hasta que su mirada se posó en un pequeño cuaderno de cuero marrón oscuro, escondido detrás de una fila de volúmenes más grandes. Parecía un diario, y en la portada, grabado con tinta desvaída, estaba el nombre, Alejandro. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que leer el diario de otra persona era una invasión terrible a su privacidad, pero la necesidad de entender al hombre con el que estaba casada era demasiado poderosa. Con manos temblorosas, abrió la primera página y comenzó a leer. En las primeras entradas, descubrió a un Alejandro joven y vibrante. Escribía sobre sus días como un atleta prometedor, un joven lleno de ambición y sueños. Hablaba de su anhelo de competir a nivel nacional, de cómo se sentía invencible en el campo de juego. Pero a medida que avanzaba en la lectura, el tono de sus escritos cambió drásticamente. La esperanza fue reemplazada por ira, frustración y una desesperación abrumadora. Las páginas narraban el horrible accidente de coche que le había robado la capacidad de caminar. Contaba cómo sintió que su mundo se derrumbaba en un instante, cómo empezó a odiarse a sí mismo por no poder hacer las cosas que amaba, por convertirse en una sombra de lo que fue. «Ya no soy nadie», escribió en una de las últimas páginas que leyó. «Solo soy una carga para todos los que me rodean. No merezco ser amado». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. Nunca había imaginado que el hombre que parecía tan frío e indiferente albergaba tanto dolor en su corazón.
empezó a comprender por qué era tan cerrado. No era arrogancia, era el escudo que había construido para proteger un alma rota. Cuando cerró el diario, sintió una mezcla de tristeza y culpa. Se dio cuenta de que había juzgado a Alejandro injustamente. Pero también, una nueva pregunta surgió en su mente: ¿qué había pasado realmente en ese accidente? ¿Por qué se sentía tan traumado, tan convencido de su propia inutilidad? Sofía decidió guardar este secreto, al menos por ahora. Pero una intuición le decía que había algo más que un simple accidente. Había un misterio sin resolver, y supo que debía encontrar la respuesta si alguna vez quería entender de verdad al hombre que ahora era su esposo. La relación entre ellos seguía siendo tensa, pero por primera vez, Sofía sintió una punzada de simpatía, una conexión inesperada con el dolor de su marido. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Su mente estaba llena de las palabras de Alejandro, extraídas de las páginas de su diario. Se sentía como una intrusa, una ladrona de secretos, pero al mismo tiempo, sentía que por fin había encontrado una pieza crucial del rompecabezas. ¿Quién era realmente Alejandro? ¿Qué lo había convertido en la persona fría y distante que era ahora? Decidió volver a la biblioteca, moviéndose en silencio por los pasillos oscuros de la hacienda después de que todos se hubieran retirado a dormir. Se llevó el diario a su habitación, con la esperanza de poder leer más sin ser interrumpida. Bajo la luz tenue de su lámpara de noche, abrió de nuevo el cuaderno. En las páginas siguientes, Alejandro describía los primeros días después del accidente. Sus escritos se volvían cada vez más sombríos, llenos de una rabia impotente y un sentimiento de culpa que la consumía. «No merezco vivir así», escribió en una entrada. «Sería mejor morir que pasar el resto de mi vida siendo una carga para mi familia». Sin embargo, algo captó su atención. En varias de las últimas entradas, Alejandro comenzó a insinuar una sospecha persistente, que el accidente no había sido un accidente. «Había algo raro en el coche», escribió. «Los frenos, estoy seguro de que los frenos fueron manipulados antes de que lo condujera». Pero, ¿quién haría algo así? El corazón de Sofía latió con fuerza. Sabotaje. La palabra resonó en su mente. Le parecía imposible. ¿Por qué alguien querría hacerle daño a Alejandro? ¿Era solo la paranoia producto de su trauma, o había realmente algo más siniestro detrás de todo? Continuó leyendo hasta que llegó a una entrada particularmente larga. En ella, Alejandro escribía sobre una persona llamada Ricardo, su hermanastro. El nombre se repetía una y otra vez, y por el tono, Sofía dedujo que su relación era complicada. «Ricardo siempre me ha tenido envidia», escribió Alejandro. «Siempre sintió que yo lo tenía todo, la atención de papá, la herencia familiar, incluso mi prometedora carrera deportiva. Sabía que me odiaba, pero nunca pensé que sería capaz de llegar tan lejos». Sofía se quedó helada. ¿Un hermanastro? Nadie le había mencionado su existencia. ¿Era realmente posible que este tal Ricardo fuera el responsable del accidente? ¿O estaba Alejandro simplemente atormentado por sus propios demonios? A la mañana siguiente, Sofía se sentía confundida. Quería preguntarle directamente a Alejandro sobre lo que había leído, pero sabía que eso lo enfurecería. Después de todo, el diario era su espacio más privado, y leerlo sin permiso ya era una traición. Sin embargo, no podía reprimir su curiosidad. Decidió intentar averiguar más sobre Ricardo por su cuenta. Comenzó a observar las fotografías familiares que adornaban las paredes de la sala principal. En varias de ellas, aparecía Alejandro junto a un joven de rasgos similares, pero con una sonrisa más abierta, casi ingenua. «Ese debe ser Ricardo», murmuró para sí misma. Las fotos parecían haber sido tomadas años atrás, antes del accidente. Cuando una de las empleadas domésticas pasó cerca, Sofía se armó de valor. «Disculpe, ¿quién es este joven?», preguntó, señalando una de las fotos. La mujer pareció dudar por un momento antes de responder. «Ah, es el joven Ricardo, el hermanastro del señorito Alejandro. Hace mucho que no vive aquí. Después del accidente, pues, su relación se volvió muy distante». Sofía asintió, guardando esa información en su mente.
Distante, pensó. ¿Significaba eso que Alejandro ya sospechaba algo de Ricardo? Días después, intentó acercarse a Alejandro con más cautela. Una tarde, mientras él estaba en su estudio, Sofía entró con 2 tazas de té de manzanilla. Te traje un té, dijo en voz baja, colocando una de las tazas frente a él. Alejandro levantó las cejas, sorprendido por el gesto. Gracias, dijo secamente, volviendo a concentrarse en la pantalla de su computadora. Sofía se sentó en la silla de enfrente, buscando las palabras adecuadas. Alejandro, quería preguntarte algo. ¿Tienes un hermanastro llamado Ricardo? Las manos de Alejandro, que tecleaban rápidamente, se detuvieron en seco. Se volvió hacia Sofía, sus ojos entrecerrándose con sospecha. ¿Por qué preguntas por él de repente? Sofía sintió un nudo en el estómago, pero intentó mantener la calma. Solo curiosidad. Vi su foto en la sala. Parecían muy unidos antes. Alejandro suspiró profundamente y bajó la cabeza. Antes, sí. Pero eso fue antes del accidente. Después de eso, todo cambió. Hizo una pausa y luego continuó, con un tono plano y cortante. No quiero hablar más del tema. Sofía supo que había tocado una fibra sensible. Pero por la expresión de Alejandro, pudo ver que había algo que ocultaba, algo pesado y doloroso. Estaba cada vez más convencida de que había un gran secreto detrás del accidente que había dejado a Alejandro paralítico. Empezó a darse cuenta de que Ricardo podría estar involucrado en el sabotaje, pero aún no tenía pruebas. Una cosa era segura, la relación entre Alejandro y Ricardo no era tan idílica como parecía en las fotografías. Sofía estaba decidida a averiguar más, aunque sabía que podría tener consecuencias graves. También comenzaba a sentir una simpatía más profunda por Alejandro, aunque todavía no sabía cómo romper del todo el muro que él había construido a su alrededor. Esa noche, una tormenta eléctrica azotaba el valle, y la lluvia caía a cántaros sobre el techo de la hacienda. El sonido de las gotas golpeando los cristales creaba una atmósfera sombría, como si la naturaleza misma sintiera la tensión que se respiraba en el interior. Sofía estaba sentada al borde de su cama, mirando el diario de Alejandro, que aún yacía abierto en su regazo. Sabía que no podía seguir guardando ese secreto para sí misma. Tenía que decir algo, por el bien de ambos. Tras un momento de vacilación, tomó una decisión. Se dirigió al estudio de Alejandro. Él solía pasar las noches allí, trabajando o simplemente leyendo en silencio. Cuando llegó a la puerta, golpeó suavemente. Adelante, respondió la voz de Alejandro desde el interior, tan plana como siempre. Sofía abrió la puerta con cautela. Alejandro estaba en su silla de ruedas, frente a la pantalla de su laptop, que proyectaba una luz tenue sobre su rostro. Al verla entrar, su expresión se tornó recelosa. ¿Qué pasa?, preguntó bruscamente. Sofía respiró hondo, tratando de calmar los nervios. Yo quiero hablar de algo. Alejandro cerró su laptop y la miró con ojos penetrantes. ¿Sobre qué? Sofía avanzó un paso y colocó el diario sobre el escritorio, frente a él. Sobre esto. Lo encontré en la biblioteca hace unos días. El rostro de Alejandro palideció al instante. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de una furia helada al reconocer su diario. ¿Lo leíste?, preguntó con una voz baja y cargada de ira. Sofía asintió lentamente, sintiéndose abrumada por la culpa. Lo siento. No era mi intención invadir tu privacidad. Pero después de leerlo, sentí que había algo de lo que teníamos que hablar. Alejandro empujó su silla de ruedas lejos del escritorio, su rostro tenso como una cuerda a punto de romperse. Esos son mis asuntos, no los tuyos. No tienes ningún derecho a meterte en mi vida. Las palabras la hirieron, pero Sofía sabía que solo era un mecanismo de defensa. Sé que es difícil, pero solo quiero ayudar. Me preocupo por ti. Alejandro soltó una risa cínica. ¿Preocuparte? Ni siquiera me conoces. Nos casamos porque tu madre te obligó, ¿recuerdas? No finjas algo que no sientes.
Esas palabras fueron como un puñal, pero no se rindió. Sí, al principio no quería este matrimonio. Pero después de leer tu diario, vi quién eres realmente. Vi tu dolor, tu rabia y todo lo que te ha convertido en quien eres ahora. Alejandro se quedó en silencio, con la mirada perdida en la ventana. La lluvia arreciaba, creando un ritmo monótono y casi hipnótico. Después de un largo momento, finalmente habló, su voz apenas un susurro. ¿Por qué te molestas? ¿Qué ganas tú con todo esto? Sofía se sentó en la silla frente a él, buscando su mirada. Porque quiero entenderte. Quiero saber quién eres, Alejandro, y quiero ayudarte si puedo. Él bajó la cabeza, sus manos apretando con fuerza las ruedas de su silla. Hubo un largo silencio entre ellos, solo interrumpido por el sonido de la lluvia. Finalmente, comenzó a hablar, su voz amarga y cargada de emoción. Yo era una persona diferente, dijo en voz baja. Lo tenía todo, una familia, una carrera, sueños. Pero un día, todo desapareció. Ese accidente no solo me quitó las piernas, me quitó la vida. Sofía escuchaba atentamente, sin atreverse a interrumpir. Siempre sentí que había algo extraño en ese coche, continuó Alejandro. Los frenos estaba seguro de que alguien los había manipulado, pero no tenía pruebas. Y aunque las tuviera, no sé si habría sido capaz de enfrentarlo. El corazón de Sofía se aceleró. ¿Sospechas de Ricardo? Alejandro asintió lentamente. Es mi hermanastro. Fuimos cercanos una vez, pero siempre me tuvo envidia. Después del accidente, cambió. Actuaba como si no le importara. Incluso mi padre prefirió apoyarlo a él en lugar de a mí. Las lágrimas comenzaron a asomar en los ojos de Alejandro, pero luchó por contenerlas. No sé qué hacer. Solo quiero que todo esto termine. Sofía sintió que el corazón se le partía al escuchar su confesión. No supo qué decir, pero sabía que quería ayudarlo a salir de las sombras de su pasado. Con ternura, le dijo, podemos enfrentar esto juntos. No tienes que pasar por esto solo. Alejandro la miró, sus ojos llenos de duda. Pero por primera vez, había un pequeño destello de luz en su mirada, una diminuta esperanza que comenzaba a brotar. Aunque la confrontación inicial estuvo llena de ira, Sofía había logrado que Alejandro se abriera, poco a poco. Su relación comenzó a descongelarse, aunque seguía siendo frágil. Alejandro empezó a creer que a Sofía realmente le importaba, y ella estaba decidida a ayudarlo a enfrentar el trauma de su pasado. Sin embargo, detrás de este momento emocional, Sofía sabía que aún tenían que enfrentar muchos desafíos, especialmente el misterio detrás del sabotaje del accidente. ¿Descubrirían la verdad? ¿Y cómo enfrentarían a Ricardo? Días después de aquella conversación emocional, Sofía comenzó a notar pequeños cambios en su relación. Alejandro ya no era tan distante, aunque a menudo todavía se perdía en sus propios pensamientos. Sin embargo, algo seguía perturbando a Sofía, la presión incesante de su familia. Su madre la llamó una tarde, justo cuando estaba sentada en la sala con Alejandro. La voz de la señora Elena sonaba aguda y urgente a través del teléfono. Sofía, ¿cuánto tiempo llevas casada? ¿Ya has logrado arreglar a Alejandro? Sofía frunció el ceño, irritada por esas palabras. Mamá, no se puede arreglar a una persona como si fuera un objeto roto. Estamos tratando de conocernos. Su madre resopló. No me des excusas, hija. Tienes que hacer que mejore. Tiene todo, dinero, una casa enorme, todas las comodidades. Tienes que ayudarlo a ser más productivo. No dejes que se quede sentado en esa silla de ruedas sin hacer nada. Sofía apretó el auricular, conteniendo la rabia. Quería gritarle que Alejandro no era un proyecto de rehabilitación, que era un ser humano con sentimientos y un trauma profundo. Pero sabía que su madre no lo entendería. Mamá, lo estoy intentando, dijo en voz baja. Pero no es tan fácil como crees. La señora Elena suspiró, como si estuviera cansada de sus explicaciones. Solo quiero lo mejor para ti, Sofía.
No quiero que vivas así para siempre, cuidando a un hombre que no puede darte nada más que dinero. Después de la llamada, Sofía colgó con una mezcla de ira, confusión y culpa. ¿Tenía razón su madre? ¿Estaba perdiendo el tiempo con Alejandro? Alejandro, que estaba sentado a su lado, pareció notar su angustia. ¿Algún problema?, preguntó en voz baja. Sofía negó con la cabeza rápidamente, intentando forzar una sonrisa. No, solo era mi madre. Alejandro la miró con una expresión amarga. Seguro que se estaba quejando. De mí, ¿verdad? Sofía se sorprendió. ¿Por qué piensas eso? Porque todo el mundo siempre me ha visto como una carga, respondió Alejandro con voz plana. Sé cómo me ve la gente. Incluso mi propia familia a veces piensa así. A Sofía se le encogió el corazón. Sabía que Alejandro seguía siendo emocionalmente frágil, y comentarios como esos solo empeoraban las cosas. No me importa lo que digan los demás, dijo con firmeza. Solo me importas tú. Alejandro esbozó una sonrisa débil, pero no llegó a sus ojos. Gracias. Pero a veces, yo también me siento como una carga. Unos días después, la familia de Sofía decidió visitarlos. Su madre llegó con el hermano mayor de Sofía, Mateo, un hombre que siempre tenía una opinión tajante sobre todo. Se instalaron en la sala, examinando cada rincón de la hacienda como si fueran inspectores. ¿Esto es todo lo que haces en todo el día?, le preguntó Mateo a Alejandro con un tono mordaz. ¿Sentarte en una silla de ruedas y dejar que Sofía te cuide? Alejandro lo miró con frialdad, sin responder. Sofía intervino de inmediato, su voz elevándose por la ira. Mateo, no hables así. No es asunto tuyo. Mateo se rió con amargura. Claro que es asunto mío. Eres mi hermana, Sofía. No quiero verte atrapada en un matrimonio infeliz solo porque nuestra madre le tiene miedo a una deuda. Sofía sintió que el mundo se le venía encima. Sabía que su hermano solo estaba preocupado, pero su forma de expresarlo era demasiado hiriente. No sabes nada de nosotros, espetó. No sabes por lo que hemos pasado. La señora Elena intentó calmar la situación, pero su tono seguía siendo crítico. Hijos, seamos realistas. Este matrimonio es una inversión para nuestro futuro. Si Alejandro no puede superar su condición, ¿qué será de ti, Sofía? Sofía sintió que le faltaba el aire. Sabía que su familia intentaba protegerla, pero solo conseguían acorralarla más. Miró de reojo a Alejandro, que permanecía en silencio con una expresión vacía. Sabía que las palabras de su familia debían estar hiriéndolo profundamente. Esa noche, después de que su familia se fuera, Sofía se acercó a Alejandro en su habitación. Él estaba sentado en su silla de ruedas, observando la lluvia caer tras la ventana. Sus ojos parecían vacíos, como si se hubiera rendido a todo. Alejandro, lo llamó suavemente. Él se volvió, pero no dijo nada. Sofía se sentó a su lado, buscando su mirada. Perdóname por lo que pasó hoy. Sé que estuvieron mal. No eres una carga, Alejandro. Eres mi esposo. Alejandro sonrió levemente, y esta vez había un poco de calidez en sus ojos. Gracias, Sofía. Pero sé que no están del todo equivocados. A veces, yo también me siento así. Sofía le tomó la mano con fuerza. Saldremos de esto juntos. No está solo. La presión de su familia era cada vez más fuerte, poniéndola en un dilema entre ayudar a Alejandro y cumplir con sus expectativas. Sin embargo, Sofía estaba decidida a seguir apoyándolo, aunque sabía que el camino no sería fácil. En medio de toda esta presión, su relación comenzaba a mostrar signos de una intimidad más profunda. Sin embargo, aún tenían que enfrentar muchos desafíos, especialmente el misterio detrás del sabotaje del accidente. Las semanas siguientes en la gran hacienda comenzaron a sentirse diferentes. Una nueva atmósfera, una pequeña esperanza, empezaba a crecer entre Sofía y Alejandro. Pero esa esperanza no llegó fácilmente. El proceso de sanación requería trabajo duro,
perseverancia y sacrificio. Una mañana, Sofía se sentó junto a Alejandro en la sala. Él parecía apático, como de costumbre, pero esta vez, Sofía decidió dar un paso más audaz. Alejandro, dijo en voz baja. Quiero que intentes algo. Él se volvió, con una ceja arqueada por la curiosidad. ¿Qué? Terapia física, respondió Sofía con firmeza. He estado leyendo sobre personas que han logrado recuperarse parcialmente después de accidentes graves. Sé que no será fácil, pero creo que puedes hacerlo. Alejandro soltó una risa cínica, su rostro lleno de escepticismo. Sofía, ya lo intenté muchas veces después del accidente. No sirvió de nada. Mis piernas no volverán a funcionar. Sofía le tomó la mano, tratando de transmitirle su convicción. Sé que es difícil, pero esta vez estaré contigo. Podemos hacerlo juntos. Al menos inténtalo. Quizás haya algún progreso. Alejandro guardó silencio, con la mirada perdida en el suelo. Parecía dudar, pero había un destello de curiosidad en sus ojos. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, lo intentaré. Pero no esperes demasiado. Días después, Sofía llevó a Alejandro a una clínica de rehabilitación en Guadalajara. La doctora que lo atendió, la doctora Campos, era una fisioterapeuta joven con una sonrisa cálida y una actitud profesional. Después de examinar a Alejandro, la doctora les dio una noticia que encendió una pequeña llama de esperanza en Sofía. La parálisis de sus piernas no es total, explicó la doctora Campos. Algunos músculos todavía tienen una respuesta mínima. Con un entrenamiento intensivo y constante, existe la posibilidad de que pueda recuperar algo de movimiento, aunque quizás no por completo. Sofía sintió que el corazón le latía deprisa. Era la primera vez que escuchaba algo positivo sobre la condición de Alejandro. Se volvió hacia su esposo, que parecía escéptico pero también un poco sorprendido. Mira, tienes una oportunidad, le dijo con entusiasmo. La doctora Campos sonrió. Pero recuerden, este no es un proceso rápido. Requiere tiempo, paciencia y mucho compromiso. Si están listos, podemos empezar mañana. Alejandro asintió lentamente. Su rostro todavía reflejaba dudas, pero algo en su mirada había cambiado. Una pequeña luz comenzaba a encenderse. La primera sesión de terapia fue un gran desafío para Alejandro. Tuvo que esforzarse por mover sus piernas, aunque fuera mínimamente, mientras Sofía permanecía a su lado, dándole ánimos. Al principio, se sintió frustrado porque su cuerpo no respondía. Esto no sirve de nada, se quejó, su voz llena de desesperación. No, casi lo logras, lo calmó Sofía. Inténtalo de nuevo. Sé que puedes. Después de varias horas de ejercicios agotadores, hubo un pequeño avance. Uno de los músculos de su pierna se contrajo, aunque muy levemente. Alejandro se quedó perplejo, sus ojos se abrieron de par en par. Lo sentí, dijo en voz baja, su voz temblando de emoción. Sofía sonrió ampliamente, con lágrimas de felicidad en los ojos. ¿Lo ves? Puedes hacerlo. Durante las siguientes semanas, su rutina cambió. Cada mañana iban a la clínica para las sesiones de terapia. Sofía siempre estaba allí, dándole apoyo moral y aliento cuando él sentía ganas de rendirse. El proceso fue lento y lleno de obstáculos, pero el progreso era visible. Los músculos de sus piernas comenzaron a responder mejor. Aunque sus movimientos aún eran muy limitados, lo más importante fue el cambio en su relación. Alejandro empezó a abrirse más con Sofía. Hablaba de su pasado, de sus sueños truncados y de sus miedos sobre el futuro. Ella lo escuchaba con atención, tratando de comprenderlo y apoyarlo. «Sabes», dijo Alejandro una tarde después de la terapia, «nunca pensé que podría sentirme así de nuevo. Que podría sentirme valioso». Sofía sonrió y le tomó la mano. «Siempre has sido valioso, Alejandro. A veces solo necesitamos que alguien nos lo recuerde». Sin embargo, en medio de todo este progreso, algo seguía atormentando a Alejandro,
Ricardo. Una noche, después de una agotadora sesión de terapia, estaba sentado en su silla de ruedas junto a la ventana, observando el cielo oscuro. Sofía se acercó y se sentó a su lado. ¿En qué piensas?, preguntó en voz baja. Alejandro bajó la cabeza, su expresión sombría. En Ricardo. No puedo dejar de pensar en lo que me hizo. ¿Realmente saboteó el coche? Y si es así, ¿por qué no puedo simplemente olvidarlo? A Sofía se le encogió el corazón. Sabía que Alejandro todavía estaba atrapado en el trauma de su pasado. Podemos averiguar la verdad, dijo con ternura. Pero lo más importante ahora eres tú. Tienes que concentrarte en tu recuperación. No dejes que el pasado destruya tu futuro. Alejandro asintió lentamente. Su rostro todavía estaba lleno de dudas, pero ahora tenía una certeza: no estaba solo. Tenía a Sofía a su lado, y eso le daba la fuerza para seguir adelante. Alejandro comenzaba a mostrar pequeños avances en su terapia, lo que le daba una nueva esperanza. Su relación con Sofía se fortalecía cada día, aunque la sombra del pasado, especialmente Ricardo, todavía los acechaba. Sabían que su viaje aún era largo, pero estaban listos para enfrentarlo juntos. Esa noche, la lluvia caía con fuerza, creando una atmósfera melancólica en la gran hacienda. Sofía estaba sentada en la sala con Alejandro, mirando el diario que aún estaba sobre la mesa. Habían hablado de la posibilidad del sabotaje muchas veces, pero esta vez, Sofía sintió que debían ir más allá. Alejandro, dijo en voz baja, no podemos seguir con esta incertidumbre. Si Ricardo realmente estuvo involucrado en el accidente, tenemos que saber la verdad. Alejandro la miró con duda. ¿Y qué podemos hacer? Han pasado años. Incluso si tengo razón sobre los frenos, no tengo pruebas. Sofía le tomó la mano para tranquilizarlo. Podemos empezar por averiguar más sobre Ricardo. ¿Sabes dónde está ahora? Alejandro asintió lentamente. Vive en la Ciudad de México. Después del accidente, se mudó allí y empezó su propio negocio. Apenas he sabido de él desde entonces. Sofía sonrió levemente. Entonces, deberíamos intentar contactarlo. Quizás él pueda darnos respuestas. Alejandro dudó, pero finalmente asintió. Está bien. Pero no estoy seguro de que quiera hablar. Al día siguiente, decidieron viajar a la Ciudad de México. El viaje fue tenso. Alejandro parecía nervioso, mientras que Sofía intentaba mantener la calma y darle apoyo. Al llegar, se dirigieron directamente a la dirección que Alejandro tenía de Ricardo. Era una casa en un lujoso complejo residencial, muy diferente a la hacienda familiar. Cuando llegaron a la puerta, Alejandro llamó. Momentos después, la puerta se abrió. Un hombre estaba allí, Ricardo. Se parecía a Alejandro, pero había algo diferente en su mirada. Parecía sorprendido de verlos. Alejandro, dijo Ricardo, su voz llena de asombro. ¿Qué haces aquí? Alejandro lo miró con frialdad. Necesitamos hablar. Ricardo suspiró y abrió la puerta. Entren. Adentro, la tensión era palpable. Se sentaron en la sala, mirándose en silencio. Finalmente, Alejandro rompió el hielo. Quiero saber la verdad, Ricardo. ¿Tuviste algo que ver con el accidente? Ricardo pareció sorprendido, sus ojos se abrieron de par en par. ¿De qué hablas? Los frenos del coche, dijo Alejandro con firmeza. Sé que algo andaba mal. Y la única persona con un motivo eras tú. Ricardo se rió con amargura, su rostro una mezcla de emociones. ¿Así que todavía sospechas de mí después de todo este tiempo? Necesito respuestas, replicó Alejandro, su voz cargada de presión. Ricardo bajó la cabeza y suspiró. Está bien. Tienes razón. Yo estuve involucrado. Sofía y Alejandro se quedaron atónitos. Alejandro apretó los puños, tratando de contener su ira. ¿Por qué?, preguntó en voz baja, su voz temblando.
Ricardo miró a su hermanastro con ojos llenos de arrepentimiento. Te tenía envidia, Alejandro. Papá siempre te trató como a su favorito. Lo tenías todo, su atención, la herencia, una brillante carrera deportiva. Y yo solo era tu sombra. Solo quería que cayeras para que yo pudiera tener algo de reconocimiento. Alejandro sintió que le oprimía el pecho. Casi me matas. Ricardo bajó la cabeza, las lágrimas asomando en sus ojos. Sé que me equivoqué. Lo lamento cada día. No era mi intención hacerte tanto daño. Solo quería que fracasaras. Nunca pensé que el accidente sería tan grave. A Sofía se le encogió el corazón. Sabía que este era un momento increíblemente difícil para Alejandro. Pero también vio que Ricardo estaba genuinamente arrepentido. ¿Por qué no lo confesaste antes?, preguntó Alejandro, su voz temblorosa. Ricardo negó con la cabeza. Tenía miedo. Miedo de perderlo todo, la familia, mi reputación, todo. Sé que fui un egoísta. Después de la confesión, el silencio se apoderó de la habitación. Alejandro se quedó quieto, procesando todo lo que había oído. Sofía le tomó la mano, dándole apoyo. Finalmente, Alejandro habló, su voz suave pero firme. No sé si puedo perdonarte, Ricardo. Pero tampoco quiero que mi vida se consuma por el rencor. Ya hemos vivido demasiado tiempo bajo la sombra del pasado. Ricardo lo miró con ojos llenos de culpa. Gracias, Alejandro. Intentaré ser un mejor hermano. Te lo prometo. La conversación con Ricardo trajo a la luz la verdad oculta. Aunque la confesión fue dolorosa, Alejandro decidió no buscar venganza. Sabía que perdonar era la única forma de seguir adelante. Sin embargo, aunque la verdad había sido revelada, una pregunta seguía en el aire: ¿cómo cambiaría su relación a partir de ahora? ¿Y podría Alejandro realmente dejar atrás su pasado? Días después de la tensa conversación en la Ciudad de México, el ambiente en la hacienda seguía siendo pesado. Alejandro estaba más callado de lo habitual, a menudo sentado en su silla de ruedas junto a la ventana, observando el cielo gris. Sofía sabía que la confesión de Ricardo todavía lo atormentaba, pero también veía que su esposo estaba luchando por aceptar la realidad. Una tarde, Sofía se acercó a él en la sala. Estaba leyendo un libro, pero su expresión estaba ausente, como si las palabras no lograran penetrar en su mente. Alejandro, lo llamó suavemente. Él se volvió, con una sonrisa débil. Sí. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sofía, tratando de llegar a su corazón con ternura. Alejandro bajó la cabeza, pasando las páginas del libro sin leer. No lo sé. Quiero estar enojado, pero también me siento cansado. Cansado de odiar. Sofía se sentó a su lado y le tomó la mano con fuerza. No tienes que perdonarlo ahora si no estás listo. Pero sé una cosa, el rencor solo te mantendrá atrapado en el pasado. Mereces ser libre de eso. Alejandro la miró con duda en los ojos. Pero, ¿cómo? ¿Cómo puedo olvidar lo que me hizo? Perdonar no significa olvidar, respondió Sofía sabiamente. Perdonar es una forma de soltar la carga que has llevado. No tienes que olvidar lo que pasó, pero puedes elegir no dejar que destruya tu vida. Días después, Alejandro decidió llamar a Ricardo. Sabía que era un gran paso, pero sentía que no podía seguir viviendo con ira y odio. Cuando Ricardo contestó, su voz sonaba vacilante. Hola, dijo en voz baja. Soy yo, Alejandro, respondió Alejandro, su voz tranquila pero temblorosa. Oh, hola, respondió Ricardo, su tono lleno de culpa. ¿Qué pasa? Quiero que nos veamos de nuevo, dijo Alejandro. Para hablar. Ricardo guardó silencio por un momento y luego suspiró. Está bien. ¿Cuándo? Mañana, respondió Alejandro con firmeza. Al día siguiente, se encontraron en un café sencillo en el centro de la ciudad. El ambiente era tenso, pero algo había cambiado. Esta vez, había un intento de comprensión mutua. Después de pedir sus bebidas,
Alejandro fue directo al grano. He pensado mucho en todo, dijo en voz baja, mirando a Ricardo intensamente. Sé que te arrepientes de lo que hiciste, y también sé que el rencor solo me destruirá más. Ricardo pareció sorprendido, sus ojos se abrieron de par en par. Entonces, ¿me perdonas? Alejandro asintió lentamente, su rostro una mezcla de emociones. Te perdono. No porque olvide lo que hiciste, sino porque quiero ser libre de todo esto. Quiero recuperar mi vida. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Ricardo. No sé qué decir. Gracias, Alejandro. Prometo que intentaré ser un mejor hermano. Alejandro sonrió levemente, aunque la sonrisa no llegó del todo a sus ojos. Ya veremos. Pero espero que podamos empezar de nuevo. Después de ese encuentro, la relación entre Alejandro y Ricardo comenzó a mejorar lentamente. Empezaron a comunicarse con más frecuencia, y aunque todavía había tensión, Alejandro se sentía aliviado. La carga que había llevado durante tanto tiempo finalmente comenzaba a desaparecer. En casa, Sofía notó un cambio positivo en Alejandro. Parecía más ligero, más en paz. Una noche, mientras estaban sentados juntos en la sala, Alejandro le habló con una nueva convicción. Nunca olvidaré lo que pasó, dijo en voz baja. Pero elijo no dejar que eso destruya mi vida. Te tengo a ti, tengo un futuro y tengo una nueva esperanza. Sofía sintió que el corazón se le llenaba de calidez al escuchar esas palabras. Le tomó la mano, transmitiéndole su apoyo. Estoy orgullosa de ti, Alejandro. Eres más fuerte de lo que crees. Sin embargo, aunque Alejandro había perdonado a Ricardo, algo todavía lo inquietaba. ¿Cómo podría realmente seguir adelante? ¿Podría liberarse por completo de las sombras del pasado? ¿Y su relación con Sofía seguiría creciendo? Alejandro había elegido perdonar a Ricardo. Aunque no fue fácil, esta decisión le trajo paz interior y abrió la puerta a una mejor relación con su hermanastro. Pero su viaje de sanación aún no había terminado. Todavía tenía que aprender a aceptarse a sí mismo y a su pasado. Con el apoyo de Sofía, Alejandro comenzaba a ver la luz al final del túnel. Ambos sabían que los desafíos persistían, pero estaban listos para enfrentarlos juntos. Semanas después del encuentro con Ricardo, la atmósfera en la hacienda había cambiado por completo. La relación entre Sofía y Alejandro se había vuelto más cálida e íntima. Ya no eran solo una pareja forzada por las circunstancias, sino dos personas que se entendían y apoyaban mutuamente. Una mañana, Sofía se despertó temprano y encontró a Alejandro ya en su silla de ruedas en la terraza trasera. El sol acababa de salir, proyectando una suave silueta en su rostro. Parecía en paz, como si disfrutara del silencio antes de que comenzara el día. Sofía sonrió al verlo. Se dio cuenta de que Alejandro ya no era el hombre frío y cerrado que había conocido. Era alguien que se había reencontrado a sí mismo, aunque el proceso aún continuaba. Buenos días, dijo Sofía en voz baja, acercándose con una taza de té caliente. Alejandro se volvió y una leve sonrisa apareció en su rostro. Buenos días. ¿Ya estás despierta? Quería ver el amanecer, respondió Sofía, sentándose a su lado. ¿Vienes aquí a menudo? Alejandro asintió. Sí, me gusta la tranquilidad. Me ayuda a reflexionar. A Sofía se le llenó el corazón de calidez al escucharlo. Sabía que Alejandro todavía tenía mucho en qué pensar, pero también veía que estaba tratando de vivir de una manera más positiva. Gracias, dijo Alejandro de repente, su voz llena de emoción. Sofía se volvió, confundida. ¿Por qué? Por todo, respondió Alejandro, mirándola intensamente. Por quedarte a mi lado a pesar de lo difícil que fui. Por ayudarme a encontrar la esperanza de nuevo. Sin ti, no sé cómo habría sobrevivido. Sofía sintió que las lágrimas asomaban en sus ojos. Le tomó la mano, tratando de transmitirle sus sentimientos. Solo quiero que seas feliz, Alejandro. Eso es todo. Se miraron en silencio, pero en esa quietud había algo más fuerte que las palabras,
el reconocimiento tácito de que se habían enamorado. Sin embargo, aunque su relación se fortalecía, la presión externa persistía. Días después, su madre volvió a llamar a Sofía. Su voz era aguda, como de costumbre, llena de críticas. «Sofía, ¿cómo está Alejandro? ¿Ya es más productivo?», preguntó sin rodeos. Sofía suspiró, tratando de contener su irritación. «Mamá, ya te lo he dicho. Alejandro no es un proyecto. Se está esforzando mucho por mejorar, y estoy muy orgullosa de él». Su madre resopló. «¿Orgullosa? ¿De qué?». «Sigue en una silla de ruedas, Sofía. ¿Cuándo volverá a trabajar? ¿Cuándo te dará una vida digna?». Sofía apretó el teléfono, molesta. «Mamá, no me importa el dinero ni el estatus. Lo que me importa es Alejandro. Ha cambiado mucho, y lo amo». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Luego, su madre dijo con voz plana: «El amor no paga las cuentas, hija. Solo quiero lo mejor para ti». Después de la llamada, Sofía colgó con sentimientos encontrados. Sabía que su madre solo intentaba protegerla, pero su forma de hacerlo era demasiado dura e insensible. Esa noche, le contó a Alejandro la conversación. Él escuchó con una expresión sombría y luego dijo en voz baja: «Sé que tu madre tiene razón en una cosa. No puedo darte una vida perfecta». Sofía negó con la cabeza, sus ojos llenos de convicción. «No, Alejandro. Una vida perfecta no se trata de dinero o estatus. Para mí, la felicidad y el amor son mucho más importantes. Y tú eres mi felicidad». Alejandro sonrió levemente, pero había gratitud en sus ojos. «No sé qué hice para merecer a alguien como tú». Semanas después, Sofía y Alejandro decidieron dar un gran paso. Iniciarían un proyecto benéfico juntos para ayudar a personas con discapacidad. Inspirado por su propia lucha, Alejandro quería tener un impacto positivo en otros que enfrentaban desafíos similares. «Quiero ayudar a la gente que se siente desesperada, como yo antes», le dijo Alejandro a Sofía una noche. «Quiero que sepan que no están solos». Sofía sonrió, orgullosa de su esposo. «Es una idea maravillosa. Te apoyaré en todo». El proyecto comenzó de forma modesta, abriendo un pequeño centro de rehabilitación en su comunidad. Pero con el tiempo, creció hasta convertirse en algo mucho más grande. Mucha gente se unió, incluidos algunos viejos amigos de Alejandro de su época de atleta. A través de este proyecto, Alejandro encontró un nuevo propósito en la vida. Ya no se enfocaba solo en sí mismo, sino en los demás. Sofía vio que su esposo se había convertido en una persona más fuerte y llena de esperanza. Sin embargo, aunque todo parecía ir bien, algo todavía preocupaba a Sofía. ¿Cómo podrían liberarse por completo de la presión familiar y las expectativas sociales? ¿Podrían ser verdaderamente libres para vivir sus vidas como quisieran? La relación entre Sofía y Alejandro se había fortalecido, y se habían enamorado sinceramente. Juntos, superaron muchos desafíos, incluida la presión de la familia de Sofía. Su proyecto benéfico fue un gran paso hacia una vida más significativa. Pero sabían que su viaje no había terminado. Todavía quedaban muchos desafíos por enfrentar, especialmente como liberarse de las sombras del pasado y las expectativas de los demás. Habían pasado varios meses desde que Sofía y Alejandro iniciaron su proyecto benéfico. La Fundación Renacer había crecido más allá de sus expectativas. El centro de rehabilitación, que comenzó como una pequeña sala, ahora era una instalación completa con terapeutas profesionales, equipo moderno y programas para ayudar a las personas con discapacidad a ser financieramente independientes. Todos los días, Sofía y Alejandro trabajaban juntos en el centro. Alejandro, aunque todavía en su silla de ruedas, se veía más seguro y enérgico. A menudo hablaba con los miembros del centro, compartiendo su experiencia sobre la lucha y la importancia de no rendirse. Sofía, por su parte, gestionaba la administración y buscaba donantes. Una tarde, después de una sesión de terapia, Sofía se sentó junto a Alejandro en el patio trasero del centro.
El sol se estaba poniendo, creando una luz naranja que iluminaba sus rostros. Alejandro sonrió, sus ojos llenos de gratitud. «Sabes», dijo en voz baja, «nunca imaginé que podría sentirme así de nuevo. Feliz, en paz y con un propósito». Sofía le tomó la mano, su sonrisa cálida. «Estoy orgullosa de ti, Alejandro. Has cambiado mucho. No solo eres mi esposo, sino una inspiración para muchos». Alejandro bajó la cabeza, un poco avergonzado. «No habría llegado aquí sin ti, Sofía. Eres la razón por la que pude levantarme de nuevo». Se miraron en silencio, pero en esa quietud había una intimidad irreemplazable, el reconocimiento de que su amor había crecido a través de la dificultad y la lucha compartida. Sin embargo, a pesar de que todo iba bien, algo todavía preocupaba a Sofía, su familia. Semanas antes, su madre había vuelto a llamar. Esta vez, su tono ya no era agudo, sino más suave, como si comenzara a reconocer su error. «Sofía», dijo su madre, «quiero pedirte perdón. Sé que me equivoqué al presionarte tanto. Solo quería lo mejor para ti, pero no supe cómo hacerlo». Sofía guardó silencio, su corazón lleno de emociones. Finalmente, dijo en voz baja, «Gracias, mamá. Sé que me quieres, pero también quiero que sepas que soy feliz con Alejandro. Es mi esposo y lo amo». Su madre se quedó en silencio por un momento y luego dijo con voz temblorosa, «Aprenderé a aceptarlo. Mientras tú seas feliz, eso es lo más importante». Después de esa conversación, Sofía se sintió aliviada. Sabía que su madre todavía necesitaba tiempo, pero se había dado el primer paso hacia la reconciliación. Semanas después, la familia de Sofía visitó el centro de rehabilitación. Vieron cómo Sofía y Alejandro trabajaban duro para ayudar a su comunidad. Vieron a Alejandro interactuar con los miembros, dándoles ánimo y apoyo. Su madre se conmovió al ver a Alejandro hablar con un adolescente que acababa de perder la capacidad de caminar. Con paciencia, compartió su experiencia y le dio la esperanza de que el futuro aún podía ser brillante. «Alejandro es increíble», le dijo su madre a Sofía mientras estaban sentadas en el patio. «Lo juzgué mal todo este tiempo». Sofía sonrió, aliviada. «Ha cambiado mucho, mamá, y estoy muy orgullosa de él». Su madre asintió, con lágrimas en los ojos. «Perdóname por todo lo que hice. Tenías razón, lo más importante es que seas feliz». En la última noche de la visita, Sofía y Alejandro estaban sentados en la terraza de su casa, disfrutando de la tranquilidad. Alejandro miró a Sofía con ojos llenos de amor. «Sabes», dijo en voz baja, «nunca pensé que este matrimonio me llevaría a este punto. No solo encontré el amor verdadero, sino un propósito más grande en la vida». Sofía sonrió y le tomó la mano. «Yo tampoco lo esperaba. Al principio me sentí atrapada, pero ahora sé que este era nuestro destino. Estábamos destinados a ayudarnos a superar todo esto». Se miraron en silencio, pero en esa quietud había la certeza de que habían encontrado la paz. Paz en el amor, en su relación y en su contribución al mundo. Sofía y Alejandro habían superado todos los desafíos, desde la presión familiar hasta el trauma del pasado. A través del amor, el perdón y el trabajo duro, encontraron la paz y la felicidad. Su proyecto benéfico no solo ayudó a otros, sino que también les dio un propósito. Con una familia que comenzaba a aceptar su relación y un pasado perdonado, estaban listos para seguir adelante con esperanza.